Vamos a hablar de Elizabeth. Su historia se encuentra en Lucas 1 y nuestro libro dice que es El corazón que anhela. Ese es el título con el cual han puesto esta historia, pues porque vamos a ver a qué se refiere y de qué anhelos hablaba el libro acerca de Elizabeth. Primero, antes de continuar, quiero hacerles un cuadro especial para que nosotros podamos entender todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. El libro hace un stop cuando ustedes pasan para empezar Elizabeth acerca de la cronología de las mujeres de la Biblia a través del canon bíblico. Ahí está todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero solamente he querido tomar hasta donde estamos, hasta donde hemos llegado, para no confundirnos y para estar claras qué es lo que el Señor ha mostrado. Nosotros ya acabamos de estudiar las mujeres del Pentateuco, que son Eva, Sara, Agar, Rebeca, Raquel y Lea, Tamar, María. O miren, estas están ubicadas en, como ustedes pueden ver, los años antes de Cristo, 2200, 1400 antes de Cristo. Luego tenemos la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Que ahí están Rahab, Débora, Noemí, Ruth, Ana, Abigail, Betsabé, Hulda y Esther. ¿Y por qué hemos mencionado esto? Porque ahora vamos a empezar con las mujeres de los evangelios. Pues, abajo ustedes pueden ver que hay una diferencia porque ya estamos antes de Cristo y después de Cristo en la descripción de las fechas. ¿Y quién está dentro de estas mujeres de los evangelios? Está Elizabeth, María, madre de Jesús, Ana, Juana, una mujer sangrando, María de Betania, Marta, la mujer samaritana y María Magdalena. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos una línea eterna y dos puntos muy importantes que señalan la devoción del Señor por restaurarnos, ¿no? ¿Qué podemos ver desde Eva? Vemos su plan soberano en el Pentateuco y en la historia del Antiguo Testamento que está nombrado en la parte de arriba. En Génesis, cuando cayó Eva y Adán, nosotros rompimos toda relación con el Señor y entró el pecado. Sin embargo, más adelante, en Génesis 3:15, habla acerca de la simiente o descendiente que herirá la cabeza de la serpiente, dice, ¿no? Y que esto va a suceder más adelante cuando vemos ahora que estamos llegando a las mujeres de los evangelios en Elizabeth. Para que suceda todo este plan perfecto y se pueda cumplir lo que era la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que iba a venir un Salvador, que iba a unir nuevamente el puente de comunicación con el Señor y poder nosotros otra vez gozar de la presencia de Dios. Para esto, este fue un plan soberano, en toda la línea de la historia fue un plan soberano que desde Eva hasta ahora Elizabeth, vamos a ver cómo la mano de Dios se fue desarrollando. Pero tenemos que explicar que hasta Esther y los libros, el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, hubo 400 años de silencio donde no se levantaron profetas, no hubo la voz de Dios, no estaba ahí. En este tiempo es cuando ellos esperan y aparece Elizabeth, aparecemos con los evangelios. Entonces es muy importante notar que el plan de Dios se cruzó con el de Elizabeth. Y es lo que trae nuevamente a que nosotros podamos ver todo lo que el Señor en un tiempo allá con el Pentateuco y la historia del Antiguo Testamento con estas mujeres, empieza nuevamente ahora igual con dos mujeres muy importantes que son las de hoy día, Elizabeth y María, la Madre de Jesús. Continuando, vamos a ver acerca de Elizabeth. ¿Quién era ella? La historia de Elizabeth podemos ver en Lucas 1, del 1 al 7. Su nombre significa Dios es fiel o una mujer amparada por Dios. Elizabeth era una persona justa e intachable, obediente a la ley de Dios. Ella es descendiente de Aarón, hermano de Moisés y primer sumo sacerdote. Los hombres de la familia servían en el templo como sacerdotes. Están hablando de Zacarías, que era su esposo y que era sacerdote, ¿no? Ujú. Abajo podemos mencionar, era esposa de Zacarías, que era sacerdote del templo, y la prima de María, era la prima de María, la madre de Jesús. También fue la madre de Juan Bautista
Pero vamos a iniciar nuestra historia entendiendo que Elizabeth era estéril y así vamos a saber quién es ella y por qué ella está colocada en el libro de Lucas, cuál fue el motivo por el cual el Señor, como les dije, unió todas las líneas para poder nosotros llegar hasta el final, que es el mediador, que es Jesucristo. Entonces, perdón, su historia. Elizabeth, por su condición de ser una mujer estéril y de edad avanzada, culturalmente era rechazada. Recordemos que en ese tiempo se creía que era una señal de una persona no favorecida por Dios. La rectitud de Elizabeth no correspondía con la desgracia que ella vivía. En medio del deseo de tener un hijo, ella y su esposo Zacarías mantuvieron una fe inquebrantable en Dios y siguieron sirviéndole. Esto es muy importante. Entonces, primero, la condición de ella era estéril. Ella estaba sufriendo algo que era muy difícil para ella, pero lo que podemos, en cuanto a lo que yo he estudiado y he estado viendo, al hablar de la rectitud de Elizabeth, ella aún, a pesar de las circunstancias que vivía, no mostraba queja, no mostraba amargura, no mostraba desilusión. Pero vamos a ver más adelante cómo ella por qué ella hacía de esta manera. Era una manera sobrenatural de sobrellevar la desilusión, la falta de tal vez la respuesta de oración para ella. Sin embargo, uno de sus anhelos del corazón era tener un hijo. Esto, esta situación de no respuesta del Señor, como dice en la frase abajo, no hizo que ni su esposo ni ella se alejaran de servir al Señor inquebrantablemente. Continuamos. Entonces, ahora vamos a ver algo muy importante, el anhelo y la actitud correcta, ¿ok? El anhelo de Elizabeth era ser mamá. Aún así, Elizabeth permaneció consagrada a Dios cuando podía haberse amargado. Su fe se forjó en el fuego de la desilusión, puesto que si nosotros vemos en nuestro plano más físico y real y no espiritual, vemos que ella no recibió una respuesta de oración, que era tener su hijo. Ella ya tenía avanzada edad. Sin embargo, esa fe no le ayu- no le, a esa fe lo que le permitió a ella es creer en Dios y saber que Él tiene un propósito para ella. ¿Cómo enfrentó? ¿Cómo fue su actitud frente a esto? No fue una actitud de alejarse o apartarse del Señor, sino más bien de consagrarse, entender que Dios tiene un plan perfecto para ella. Vamos a ver Salmos 73, 21, 26, que estaban incluidos en nuestro libro. Y dice, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada de eso, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción. Aunque los anhelos muchas veces desgastan nuestras almas, aunque nuestras vidas parezcan puntos desconectados, podemos ver en este salmo y en esta meditación y en Segunda de Crónicas 16:9 que Dios tiene un punto de vista soberano sobre nuestra vida. Mi anhelo debe ser buscar la voluntad de Dios. Ese debe ser mi anhelo principal frente a todos mis necesidades, lo que yo quiero, lo que pienso que es bueno. Mi anhelo principal debe ser buscar la voluntad de Dios. En Segunda de Crónicas 16:9 podemos ver esto que dice, los ojos del Señor recorren la tierra para mostrarse fuerte por los que están consagrados de todo corazón. Cuando nuestra actitud es de confianza en el Señor sobre nuestros anhelos, su fidelidad nos conduce a una mayor consagración, más profunda. Es decir, Elizabeth tenía un problema que podía haber sido, que era una desgracia, porque en ese tiempo no solamente le afectaba a ella por no tener la maternidad, sino también le estaba afectando su entorno, ¿no? Porque imagino que ella, cuando ella salía, ella era señalada,
ella era observada, y más aún porque ella era esposa de un sacerdote. Acuérdense, es como ella era una esposa de una persona reconocida en el área de la religión, por decirlo así, de la iglesia de Israel. Y entonces, aún así, ella llevaba el peso del juicio de toda la gente que le rodeaba. Continuando, vamos a ver que aquí hay unos puntos muy importantes para resaltar. Durante cientos de años, Dios estaba orquestando estos acontecimientos de la historia para llegar al Mesías, el prometido. Zacarías cada año subía al templo todos los sacerdotes, pero por la cantidad que había, casi que los sacerdotes podían llegar solo una vez en su vida a entrar al santuario santo, porque había 18,000 sacerdotes. Y cada división sacerdotal o cada sacerdote servía 2 veces al año durante una semana cada vez. Entonces, es bien importante entender que al ver esto fue elegido afortunadamente Zacarías para ofrecer el incienso, donde ahí nosotros vemos la mano de Dios, porque fue la única vez que él entró y fue donde ahí se encontró con el mismo Dios, ¿no? Porque le dio el mensaje al ángel Gabriel en el santuario, adentro, cuando él estaba ofreciendo el incienso que significan las oraciones de los santos. Y ahí, desde ahí nosotros podemos ver cómo Dios, y a veces nos pasa a nosotros en situaciones que dices, yo justo estaba en ese momento, o justo me llamaron a mí, y no es que es la coincidencia, no, no tiene nada que ver, es el mismo Dios que está entretejiendo un plan soberano en nuestra vida. A veces no entendemos muchas cosas porque no todo es lo que yo quiero y lo que anhelo, sino lo que él sabe que es bueno para mí. Pero en este caso, Zacarías estaba cumpliendo, estaba obedeciendo y estaba haciendo lo que tenía que hacer como sacerdote. El incienso que Zacarías quemó en el templo simboliza las oraciones del pueblo elevadas al Señor, que es lo que él estaba haciendo. Como judío devoto, seguro, él oró por un Salvador, sin embargo, no era lo más importante para él su anhelo, ese quedaba en segundo plano. Es decir, que Zacarías no subía todo el tiempo a decir, Señor, quiero un hijo, mi esposa necesita un hijo, Señor, sino él sí mencionaba su necesidad en la oración, pero más importante era su devoción al Señor y Salvador. Es por eso que Lucas, cuando nosotros empezamos a estudiar la historia de Zacarías y de Elizabeth, dice la palabra en Lucas 1:6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Imagínense que el mismo Dios Todopoderoso diga eso de ellos. Qué lindo sería, ¿no? Que pueda Él también de nosotras mismas poder decir eso. No porque no nos equivoquemos, no porque seamos perfectas en todo, no porque tengamos la vida solucionada, sino porque le place a Él en su misericordia utilizarnos para su reino. ¿Ok? En cuanto a los versículos 11 y 17, aparece el anuncio angélico de Gabriel a Zacarías. Ahí vemos dos nacimientos que se van a dar y dos oraciones respondidas que ponían en marcha el plan redentor de salvación. Eso es lo que vamos a ver aquí. Pero acuérdense en que cuando Zacarías entra, está ofreciendo el incienso, aparece el ángel Gabriel y le dice, Zacarías, Elizabeth va a quedar embarazada. Y él le dice, ¿tú estás seguro? O sea, la postura de él fue, y claro, obviamente muchos podemos decir, ay, no, pero ¿cómo dijo eso? O tal vez, pero si Dios le estaba hablando. Pero también tenemos que ponernos a pensar que tenemos nuestro lado humano que falla, ¿no? Y ellos esperaron muchos años tener un bebé. Entonces, Zacarías, claro que sí se sintió como sí, es verdad que va a pasar esto porque a veces nosotros estamos orando, orando, orando por alguna situación, alguna petición y no podemos creer que lo que va a pasar, ¿no? O que pasó. Aún ya mirando, a veces nos dudamos, ¿qué pasó? Pero eso es lo que le pasó también a Zacarías y por eso él perdió el habla. Vamos a ver más adelante por qué. En Lucas 1:13
Vemos lo que dice la palabra de Dios. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth le dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Esto vemos en Lucas 1:13, de acuerdo a la historia que estamos viendo. Más adelante podemos ver que se cumple la profecía. En Malaquías 3:1 dice la palabra de Dios, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Entonces está hablando de que iba a haber un mensajero y ese era Juan el Bautista. Entonces se está cumpliendo la profecía que habíamos hablado al principio sobre los 400 años de silencio y que nuevamente se estaba despertando un profeta. ¿Para qué? Para que se pueda, porque los profetas eran los únicos que podían hablar con el Señor y transmitir al pueblo, acuérdense. Entonces se vuelve a levantar un profeta que era Juan el Bautista. El anhelo de la pareja, Zacarías y Elizabeth, se está conectando milagrosamente con la venida prometida del Señor, dando fruto al cumplimiento de la profecía. Esta fue una gran noticia. Después de años de silencio y por las respuestas de Zacarías al ángel en Lucas 1:18, podemos deducir que fue demasiado para él y dudó de la promesa, lo que habíamos comentado. Y como consecuencia, perdió el habla hasta que naciera el bebé. Wow. Sí, es impresionante qué es lo que pasó con él, porque no pudo entender la magnitud de la promesa que estaba dando Gabriel, que muchas veces, como digo, les dije, nos suele también suceder a nosotros, ¿no? Eso es por su parte humana, que cuando no vemos algo, cuando está pasando algo y pasan muchos años y a veces decaemos en perseverar, en interceder, en creer, entonces muy probablemente cuando se le apareció el ángel a Zacarías, él sintió esto. Ok, ahora vamos a ver la devoción de Elizabeth. En medio de toda esta circunstancia que estaban viviendo, que no podía tener ella hijos, que, bueno, Zacarías y ella eran fieles al Señor, su devoción de Elizabeth estaba centrada en Dios. Elizabeth decidió seguir adorando y obedeciendo a Dios, aunque ella no veía nada. Muchas veces nosotros podemos ver quizás, no sé, una situación de salud que no vemos que salimos adelante, algo que tenemos una parte de nuestra parte espiritual que, no sé, un pecado con el que luchamos y a veces no podemos salir adelante. Vemos también, no sé, un esposo que no quiere acercarse a la palabra de Dios y seguimos, estamos como todo el tiempo, tenemos situaciones que nosotros tenemos que resolver. Pero, ¿qué hizo Elizabeth al tener una situación de desgracia en su vida? Dice que ella adoró y obedeció a Dios. Se centró en Dios. Su devoción se fue a Dios. No se puso a quejar, no se frustró, no se desanimó, que vamos a ver más adelante lo que puede traer la desilusión, sino que ella continuó de manera con gozo en su fe, con gozo en su fe. No solo respondió a su oración de tener un hijo, sino que ella se alineó con el Salvador venidero que eliminaría la muerte eterna de ella y de todos quienes confiamos en él. Miren qué respuesta a su oración. No solo le dio la posibilidad de ser madre, el Señor, sino que también le hizo como parte de un plan redentor que hasta el día de hoy nosotros estamos estudiando y viendo. O sea, fue una mujer que marcó la diferencia por su devoción, por su obediencia, por su oración, en medio de esa desgracia que ella vivía. La devoción de Elizabeth se centra cuando ella y su esposo circuncidaron a su hijo, puesto que ahí se colocaba el nombre. Vamos a explicar esto. ¿Por qué se centra la devoción de ella y de él ahí? Pero principalmente la de ella. Porque cuando iban a circuncidar en Israel a los hijos, normalmente les colocaban el nombre del padre o de los familiares. Era una tradición judía. Sin embargo, acuérdense en que Zacarías se quedó mudo, se quedó sin habla. El Señor le dejó sin poder hablar una palabra por su incredulidad. Y
vemos que más adelante, cuando van a colocar el nombre, le preguntan a ella, ¿y qué nombre va a llevar el niño? Y ella dice, Juan. Y entonces todo el entorno de ella, porque hacían la presentación del niño en el templo, y todo el entorno de ella dijo, pero no puede ser, no puedes poner ese nombre, ¿no? Muchos le dirían, le estarían como atacándola, quejándose, señalándole o advirtiéndole y diciéndole, no, o sea, no se llama así el padre. Pero ahí Zacarías pidió por decir una tabla donde poder colocar el nombre que el Gabriel le había indicado a él, no a Elizabeth, a él, pero ella obedeció a su esposo en este sentido. Entonces le dio a él y él colocó el nombre de Juan. Ahí vemos la devoción de Elizabeth, porque ella podía haber dicho, no, yo no escuché, yo no supe, tú fuiste el que escuchó, encima que ni siquiera puedes hablar. Pero ella obedeció a lo que su esposo le dijo, que Juan iba a ser de acuerdo a Gabriel. Ahí marca la devoción de Elizabeth porque pusieron el nombre Juan sin tener nada que ver con sus familiares o con el nombre de su padre. Honraron el mandato de Dios y pusieron el nombre como Juan, que es lo que ya a través del ángel Gabriel, que es lo que se indica. Vamos a ver más adelante algunas facetas perdón, de Elizabeth. Vamos a reflexionar. En nuestro libro había una línea que me gustó mucho porque ahí ustedes pueden ver, es como una línea de tiempo en la cual nosotros vamos a ver cómo estuvo Elizabeth desde el inicio y qué pasó al final. Entonces, Elizabeth, el anhelo de Elizabeth quería ser madre, ¿ok? Pero este anhelo no era más grande que su relación con Dios. Su relación con Dios, mientras sucedía todos estos episodios hasta la respuesta de Dios, que fue Juan el Bautista que le dio como un niño, ella dice la palabra de Dios en Lucas 1:6, que ella destacó tres maneras en las que ella, de su carácter, mientras sucedía esto. Fue obediente, fue irreprensible y fue justa o íntegra. Es decir, que mientras sucedía esto, esta desgracia de no poder ver que ella tenía un hijo, de no poder tener un niño, de no poder dar a luz, ella fue obediente, irreprensible y justa. Muchas veces, cuando no se cumplen los anhelos, viene la desilusión y nos hace ver lo que tenemos en el corazón, ¿no? Vienen pecados como la frustración, la amargura, el desánimo, la decepción y las malas decisiones. Como por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham, tampoco podía tener hijos, ¿recuerdan? Y ella también ya llegaba a avanzada edad, pero ella tomó una mala decisión. Dejó de verle a Dios, retiró por un momento la devoción y tomó una decisión de dar a Agar. Y ahí vinieron un sinnúmero de situaciones que pudimos estudiar atrás cuando pudimos ver la vida de Sara. Entonces, la desilusión muchas veces lo que provoca es que nos alejemos de Dios y del entorno que nos rodea. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos perspectivas de ciertas cosas que pedimos, perspectivas de las personas, de algo que nosotros, aún de nosotras mismas, aún de nosotros, porque nos ponemos metas y pues no, puede ser que no lleguemos a cumplirlas. Y entonces viene la desilusión. Y muchas veces lo que hacemos es, yo me alejo, yo me separo, me voy lejos, pero la palabra de Dios nos dice que nos estimulemos al amor los unos a los otros. Dice también que la delicia en Salmos está en que los hermanos convivan en la comunión, porque ahí está el poder de Dios. En lo que hizo Elizabeth en medio de su situación difícil no fue alejarse. Ella servía en el templo, ella estaba al lado de su esposo, ellos tenían muchas obligaciones sacerdotales. Sin embargo, ella no demostró que se apartó, más bien demostró que ser obediente, ser irreprensible, ser justa e íntegra. Tenemos que mantenernos en el plano espiritual, de aunque que no vemos, confiamos que el plan de Dios es perfecto, ¿no? A veces, y como ya hemos visto en historias pasadas, muchas veces no vemos una respuesta, ya sea a una oración, a una situación de salud, a una situación familiar, a una situación espiritual, no vemos.
Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en el plan de Dios, que es perfecto. Esa es como la parte más complicada a veces para todas nosotras cuando estamos en el desierto. Sin embargo, ¿qué nos insta a hacer? Que nosotros confiamos. Además, debemos enfrentar con esperanza y gracia las desilusiones. Y ahí viene una parte muy importante que hablábamos hace un poquito. Elizabeth no podía tener hijos. Ella por mucho tiempo estuvo sin tener la maternidad física. Sin embargo, como les dije, ella servía con su esposo en toda la parte sacerdotal. Muy seguramente lo que ella hizo es enseñar, educar y seguir dando la palabra a todas las mujeres que necesitaban de ella. Entonces ella no se detuvo en el plan redentor de Dios en su propia vida, sino que siguió obrando y indicando y enseñando a mujeres jóvenes, ¿no? Porque ellos eran los que preparaban. Aquí vemos que ella empezó a tener hijos de otro tipo. Tenía hijas espirituales, lo que hablábamos, ¿no? A veces nosotros podemos ser, bueno, tenemos nuestros propios hijos, pero también hay personas que no lo tienen en la iglesia y dedican sus vidas para servir al Señor, ya sea en la parte misionera o también en la parte de enseñanza, en la parte con las jóvenes. Y de verdad que eso es una gran bendición, aunque al principio, en el momento, quizás no lo vean así, porque yo no puedo entender un plano total que es no tener hijos, pero me imagino que si no tenerlos debería ser bien difícil, bien duro, porque es una parte que uno anhela con el corazón. Entonces, ella, ¿cómo enfrentó a Elizabeth? Con esperanza y gracia, con esperanza y gracia. Es decir, no detuvo, no, esta desgracia no detuvo a ella en seguir cumpliendo con el Señor, enseñando quizás a mujeres jóvenes y siguiendo el plan sacerdotal por el cual ella estaba al lado de su esposo Zacarías. Eso también miró el Señor. También otra de las cosas que tenemos que hacer es no reprochar al Señor cuando nuestros anhelos no se llevan a cabo. Muchas veces nosotros hacemos esto. Señor, yo soy obediente, Señor, yo soy irreprensible, Señor, yo soy justa. Entonces, ¿qué pasó? Que no me respondes, ¿no? Y ahí tenemos que ser como un poco más delicadas en hacer esta pregunta, porque sí, el Señor es el Señor, pero Él tiene un plan perfecto para nosotros. Entonces, cuando pasa esto, nosotros no podemos hacer, bueno, Señor, ya hice el ayuno, ya hice la oración, ya me fui a la iglesia, entonces, ¿qué pasó? Si es el checklist al Señor, no le podemos hacer. Nosotros tenemos que mantenernos en nuestra devoción y confiar que Él tiene un plan para nosotros. Me encantó esa línea y les animo a que la hagan y poner en vez de Elizabeth lo que deseamos y ver cómo en nuestra línea de tiempo, el Señor ha respondido a oraciones que a veces nosotros vemos y cuál ha sido nuestra actitud frente a este tiempo de espera. En conclusión, aunque nuestras vidas están llenas de anhelos, Dios no se olvida de nuestras oraciones a pesar del tiempo que haya transcurrido. Mientras esperamos a ver el panorama general de sus planes para nosotras, podemos permanecer consagradas día a día, manteniendo nuestro enfoque en Dios, lo que hablábamos, ¿no? Adorándolo y obedeciendo su palabra, sabiendo que Él es fiel para cumplir su plan perfecto. Para, para nosotros sostenernos en ser consagradas, en adorar y en obedecer, debemos conocer su palabra. La única manera que nos sostiene es conocer, pero no mental, porque yo puedo saber toda la Biblia, puedo escribir muy bonito, pero si eso no está en mi corazón y no se está viendo en mis relaciones que nos rodean, entonces no está entrando la palabra al corazón, solamente se está quedando en mi mente. Yo puse algunos de los versículos que quería dejarles a cada una para que meditemos y que cuando estamos pasando este tiempo de espera, podamos darnos cuenta que el Señor está ahí. Una es cuando nosotros estamos, perdón, en medio de esta situación de espera, vienen muchas tentaciones, ¿verdad? Desánimo, como les dije, frustración, ira, descontento y entonces, ¿qué alejamiento? Entonces, ¿qué dice en Primera de Corintios 10:13?
Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, cuando yo me siento desanimada, voy a Primero de Corintios. Y cuando yo me siento frustrada, voy allá. Y sé que el Señor me está diciendo que no me dará más de lo que puedo soportar. Después, cuando nosotros queremos un anhelo y estamos empeñadas en que no es nada malo, podemos estar pidiendo algo muy bueno, algo que se ajuste a su voluntad, pero la palabra de Dios en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no mis anhelos, sino a Él, ¿no? Y dice que todo será añadido. Entonces ahí vemos que seguramente Elizabeth hizo lo que está ahí. Ella primeramente vio a Dios, no vio su necesidad. En Salmos 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ahí tenemos que tener en cuenta que no son lo que yo quiero y lo que yo necesito y lo que yo pienso que está bien, aunque no sea una mala petición, sino que los anhelos del Señor son los que se conectan con su voluntad para cumplir un plan soberano en nuestras vidas. Y por último, cuando tengamos tentación de alejarnos, de no estar en la iglesia, de no saber más del Señor, en Hebreos 10:25 la palabra de Dios dice, no dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día que el Señor Jesucristo juzgará a todo el mundo. ¿Ok? Entonces, todas estas son como herramientas que les dejo ahí para que cuando tengamos estos sentimientos, pues nosotros podamos adoptarlos. Eh, y me gustó mucho esta oración que está al final de nuestros libros, está en Filipenses 1:9-11. Les dejo aquí, dice que nuestros anhelos conducen a una devoción más profunda cuando confiamos en que Dios cumplirá fielmente su plan y no el nuestro. Que nuestra oración sea en base a Filipenses 1:9-11. Y es, Padre Celestial, te ruego que mi amor siga creciendo en conocimiento y toda clase de discernimiento, para que apruebe las cosas que son superiores y seáis puros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos de fruto de la justicia que viene por Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Eso es lo que he querido compartirles. Muchas gracias a todas. Bueno, entonces ahora vamos a conocer un poco sobre la historia de María, la madre de Jesús. Y esta es una mujer que realmente toca muchas fibras, particularmente tocó mi corazón de una forma profunda al estudiarla. Creo que es una gran representación para nosotras como mujeres en muchos aspectos y áreas de nuestras vidas. Y bueno, antes de empezar, me gustaría pedirle a Dios que sean sus palabras y no las mías, las que salgan en este momento a través de mi boca y que Él nos ponga en el corazón el mensaje que quiere para cada una de nosotras. María es una mujer que tiene mucho peso y es conocida por diferentes cosas, ¿cierto? Entonces, vamos a conocer un poquito de quién es ella. Primero que todo, quiero hablar un poquito de las referencias bíblicas donde pueden encontrar a María, la historia de María. Está narrada en varios libros de la Biblia. Escuchamos de ella sobre todo en Lucas 1 y 2. También hay varias referencias a ella en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Juan y en el libro de Hechos. Así que ahí les dejo las referencias para que cuando tengan la oportunidad puedan conocer un poquito más de su historia y de todos los detalles de su vida. Ahora, una pequeña introducción hacia la vida de María. María es, como les comenté, una mujer que tuvo gran peso en la historia. Imagínense en la situación de ella. Ella le dio luz a una promesa de Dios que resultó en la vida de nuestro Salvador, quien vendría a salvar el mundo de pecado. María estaba comprometida con José. Más tarde en la historia vamos a enterarnos que se casa con José y ellos dos recibieron una tarea que fue bastante extrema de parte de Dios, pero ambos caminaron en obediencia a pesar de que esta tarea no era
cosa fácil, no era cualquier asignación que se les había dado y no era ni siquiera fácil de creer o de digerir o de procesar, pero los dos decidieron cumplir y caminar en obediencia. A los dos, el anuncio de esta tarea o de esta asignación les fue dado a través de un ángel. O sea que es una cosa que desde el punto de vista de la lógica y de la razón puede sonar fantasioso, puede sonar loco y muy difícil de creer para muchas personas, incluso hoy en día. Y también pongamos en los zapatos de María, ¿cierto? Tengamos un poquito de empatía hacia la época y lo que ella pudo haber vivido en ese momento. María era una mujer que realmente eh, bastante joven, más que mujer, una teenager, una adolescente. Se calcula que María estaba más o menos aproximadamente entre los 14 o 15 años cuando esto sucedió en su vida. Así que imagínense a una muchacha adolescente que de por sí sabemos que los adolescentes están sufriendo muchos cambios en ese momento de su vida. Es una etapa en la que se pasa de la niñez a la adultez y hay muchos cambios que están sucediendo, no solamente física, pero emocional, mental y espiritualmente. Así que imagínense a María, cómo pudo haber afrontado esto. La gente señalándola, murmurando de ella a sus espaldas, especulando, juzgándola, haciendo conclusiones, ¿cierto? Y la pregunta que nos surge aquí es, ¿cómo pudo María caminar con dignidad en medio del rechazo y el escrutinio público? ¿Mm? Y la respuesta es realmente por gracia y por fe. ¿Por qué? Porque María creía que lo que Dios le había prometido a ella y a su pueblo se cumpliría. Ahora, ¿quién era María? Primero que todo, el nombre de María significa la elegida por Dios. María era la esposa de José de Nazaret, prima de Elizabeth, y fue la madre terrenal de Jesús. José y María pertenecían a la tribu de Judá y los dos eran descendientes de David. Así que por aquí vemos que ya todo está como que entrelazándose, ¿no? Toda la genealogía ya viene lista para cumplir promesa. Adicional a esto, María era virgen, María era adolescente y era virgen, lo cual nos deja ver que era una joven que llevaba una vida moralmente pura. Era también una mujer humilde y con un espíritu piadoso, compasivo. Ella tenía fe y tenía confianza en Dios. Y por fe, aunque no comprendía lo que estaba sucediendo y lo que estaba a punto de suceder, decidió voluntariamente entregar su cuerpo para ser usado por el Señor. Así que vemos que la actitud de María realmente era una ah, actitud óptima para que todas estas cosas se cumplieran. Sabemos que María tuvo gran peso en la historia y sabemos que se ha dado a María mucho más que a cualquier otra mujer al Dios haberla elegido para ser la madre de su Hijo Jesucristo. Pero también esto es una invitación y una reflexión para que tengamos cuidado de no darle a María más honor que a Dios mismo. Y mucho más que a Jesucristo. María fue un instrumento utilizado por Dios, pero realmente no podemos ponerla al mismo nivel de Dios o al mismo nivel de Jesús. Ahora, miremos qué pasó en la historia, el anuncio del nacimiento de Jesús. Entonces, esta historia la encontramos en el libro de Lucas, en el primer capítulo de Lucas, y aquí les dejo las referencias bíblicas para que cuando tengan la oportunidad la miren más en detalle. Y las invito a que se gocen de esta historia, porque es una historia increíblemente bonita. Entonces, en Lucas 1, versículos 26 al 27 nos da como una serie de antecedentes donde nos pinta la historia, ¿no? Como nos da como un background de qué es lo que está sucediendo. Primero nos dice que a los 6 meses, y les pido que recuerden esto, 6 meses. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, que era descendiente de David y el nombre de la Virgen era María. Entonces aquí vemos que todos los antecedentes nos están siendo dados porque son aspectos importantes de una profecía que llevaba muchos años en el pueblo de Israel.
de todos los habitantes del pueblo de Israel la conocían realmente. Desde que eran pequeños, eran entrenados en ella y muchos profetas habían hablado de esto también. Luego en Lucas, capítulo 1, versículos 28 y 29, nos habla del saludo del ángel Gabriel. Entonces, imagínense, quiero que pinten la historia en su mente, que recreen esta historia y se la imaginen por un segundo. María está por ahí, caminando, ¿cierto? Y de repente se le acerca un ángel, se le aparece un ángel. Y lo primero que le dice el ángel es, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Si ustedes son un adolescente de 14, 15 años, ubicada en ese tiempo en la vida, y se les aparece un ángel y les dice esto, ¿qué pasa por su cabeza? ¿Cierto? Entonces van a ser like, ¿what? ¿Qué? ¿Yo? ¿Favor de Dios conmigo? ¿Quién eres tú? ¿Qué está pasando, cierto? Ah, Ante estas palabras vemos que María se perturbó, es lo que dice la escritura, y se preguntaba qué podría significar este saludo. En su mente ella no comprendía qué está pasando aquí, quién es este, porque ella ni siquiera sabía que era un ángel en ese momento, ¿no? Para ella todo pasó de una manera muy rápida. Después de esto, el ángel Gabriel le hace la anunciación, ¿m? Y esto está en los versículos 30 al 33. Y el ángel le dice, no tengas miedo, María. Primero que todo, si a ustedes se les aparece un ángel, no creo que la respuesta inmediata de nosotras sea no tener miedo. Y creo que es importante. Y es tan importante que quedó escrito, no tengas miedo. Él venía de parte de Dios. Quería estar seguro que María no se iba a asustar y salir corriendo. Quería darle la paz de que el mensaje que traía era de bien, ¿cierto? Por eso le dice, no tengas miedo. Dios te ha concedido su favor. Imagínense que qué frases más alentadoras. Dios te ha concedido su favor. ¿M? Y luego le dice el ángel, quedarás embarazada. Y es like, ¿what? Y darás a luz a un hijo. Y aparte de eso, le vas a poner por nombre Jesús. Y adicionalmente a eso, él va a ser un gran hombre y lo llamarán el Hijo del Altísimo. ¿M? Y Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David, y él reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Imagínense en lo que pudo ocurrir en la mente de María en ese momento escuchando estas palabras. Primero, quedarás embarazada, pero, perdón, yo soy virgen, estoy comprometida para casarme, pero yo soy virgen, no conozco varón. ¿Cómo va a suceder eso? Aparte, hijo de Dios, salvador del mundo. En ese momento, María, ella creció en ese entorno. Ella conocía de esta profecía. Ella había estudiado, ¿cierto? En la iglesia, en la sinagoga, cuando iba, esto era lo que se repetía y se repetía, se repetía. Para María, esto no era algo nuevo en el sentido de que no es la primera vez que lo escucha, pero es la primera vez que lo escucha sabiendo que ella es quien va a ser esa profecía una realidad y Dios la va a hacer realidad a través de ella. ¿M? La pregunta que viene siguiendo la anunciación del ángel en la mente de María es, ¿cómo es esto posible? ¿Cierto? Ella le dice, ¿cómo podrá suceder esto? ¿Suceder esto? Preguntó María al ángel, puesto que yo soy virgen. Y creo que en nuestra mente lógica humana, a cualquiera de nosotras nos ocurriría. Si hoy en día alguna de sus amigas viene y les dice, estoy embarazada, pero yo soy virgen y no conozco varón, ¿ustedes le creerían? Y si les pasa a ustedes, si ustedes están comprometidas con un hombre honorable que ya pagó el precio para casarse con ustedes y donde todos los arreglos ya están hechos y es público, y ustedes vienen y le dicen a ese hombre, estoy embarazada, pero no te preocupes, yo no he estado con nadie, no te he sido infiel, no conozco varón. ¿Ustedes creen que él les creería? Difícil, ¿cierto? claro. Pero el ángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Qué cosa más increíble, que el Espíritu de Dios venga sobre nosotras y nos cubra con su sombra. Y en ese caso fue para procrear, para traer vida, para traer a su Hijo, nada más y nada menos a su Hijo que iba a ser el Salvador del mundo y que nos iba a librar de nuestros pecados. ¿M? Y le dice el ángel, así que el santo niño que va a nacer
lo llamarán Hijo de Dios. O sea, no es nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. O sea, no sientas ninguna presión, solamente vas a traer al mundo al Hijo de Dios. Pero adicionalmente le dice, también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. Como Pati ya nos explicó, Elizabeth era de una edad bien adulta, se considera que más o menos ella estaba entre los 60 y 80, pero más como hacia los 60 de pronto, cuando quedó embarazada, pero era estéril y María sabía esas dos cosas, ¿cierto? Y el ángel le dice, Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Y les hice referencia al sexto mes, ¿por qué? Porque es bien importante. ¿Qué pasa en el sexto mes de embarazo? En el primer trimestre de embarazo, muy difícilmente las personas pueden saber que estamos embarazadas, ¿cierto? Porque no se nos nota todavía. El cuarto y el quinto mes, como que empieza a salir un poquito la barriguita, pero no es lo suficientemente grande como para muchas personas decir a ciencia cierta que estamos embarazadas. Puede parecer que estamos más bien un poco gorditas, que estamos comiendo más de la cuenta, ¿cierto? Pero no tenemos la certeza absoluta de que estamos embarazadas. Los demás, nosotras lo sabemos, nuestra familia lo puede saber, pero si cualquiera nos ve en la calle, tal vez sea más difícil, ¿cierto? Pero el sexto mes ya está la barriguita redondita. Ya se nota que no es el gordito, el- como le dicen aquí, el muffin que nos sale, no, es la barriguita de embarazo, ¿cierto? Entonces, esto fue importante. ¿Por qué? Porque es la manera en que el ángel le dice a María, esto está sucediendo y tú lo puedes corroborar. ¿M? Y adicionalmente cierra con la frase, porque para Dios no hay nada imposible. ¿M? Y esto es algo que tenemos que tener presentes en nuestras vidas. No importa la situación por la cual estemos atravesando, no importa lo que otras personas digan, no importa lo que otros incluso piensen. Para Dios no es nada imposible. Muchas veces las personas piensan que nuestras situaciones pueden ser situaciones muy difíciles de resolver o cosas imposibles de lograr. Para Dios no hay nada imposible. ¿M? Y en Lucas 1:38, María cierra con una frase de sumisión y obediencia, donde ella le dice al ángel, aquí tienes a la sierva del Señor, que él haga conmigo como me has dicho. Y con esto el ángel la dejó y se fue. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa entre la anunciación, cierto? Y el pavor de María de que se le presente un ángel y que ella no tiene ni idea qué está sucediendo y que le diga que va a quedar embarazada, ¿cierto? ¿Qué pasa entre su pregunta de cómo es esto posible? ¿Cómo va a suceder si yo soy virgen? ¿Cierto? Y el ángel explicándole, ¿qué pasa entre estas dos cosas? Y ella llegar a su frase final, al acto de sumisión y obediencia, donde dice, aquí tienes a la sierva del Señor. ¿M? Lo que va a pasar ahí tiene que ver exactamente con los 6 meses, porque vamos a ver cómo María continúa con la historia. Entonces, eh, en, en Juan, en el primer capítulo de Juan, vemos que el verbo se hizo hombre, ¿cierto? Sabemos que Jesús ya existía desde el principio. Juan 1, del 1 al 5 nos dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado dejó de existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. ¿M? Y Juan 1:14 nos dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí vemos el peso tan grande que pudo haber sentido María, porque ella conocía esto, ¿cierto? Y María llevaba dentro de sí a la palabra de Dios, a la luz del mundo, ¿cierto? Y una vez que el Espíritu Santo viene y desciende sobre María, el poder del Altísimo la cubrió con su sombra. Ahí es donde le da concepción al verbo, al que ya existía desde el principio. Si ustedes se refieren y se van a Génesis 1, desde ahí empieza la historia de Jesús. En el principio ya existía el verbo, ¿cierto? Jesús estuvo con Dios en la creación y a través de él y por medio de él, todas las cosas fueron creadas.
Jesús ya existía, pero no existía en forma física. Y a través de María, en ese momento de la historia, en ese momento de la Anunciación, es que sucede esto y el poder del Altísimo cubre a María con su sombra y ella concibió al niño que nacería, que sería el Santo Hijo de Dios. Ahora veamos un poco de la historia, de cómo fue la encarnación, el nacimiento y los primeros años de Jesús. Y esa historia las invito a que la lean en el libro de Lucas, el capítulo 2, en completo. Nos narra todos estos detalles, pero aquí les hice como un resumen general. Primero, el nacimiento de Jesús. Vemos que Jesús no nació en Palacio de Reyes, ¿cierto? Habían profecías sobre él, pero él no vino al mundo como muchas personas lo esperaban, siendo el rey y naciendo en cuna de oro. Jesús nació en un pesebre. ¿Por qué? En la historia pueden ver que José y María tuvieron que viajar hacia Belén para hacer el censo, un censo que fue ordenado, y Dios ya tenía obviamente todo programado de la manera que tenía que suceder. Pero imagínense la postura de María, y sé que muchas de las que estamos en este grupo somos madres y hemos experimentado la maternidad, así que las voy a devolver en la historia y se acuerden del octavo mes de embarazo, que es uno de los meses yo creo que más críticos porque uno ya está cansado, ¿cierto? Uno ya está a la expectativa y quiere que el bebé nazca y ya la barriguita pesa y ya cuesta mucho moverse y hacer las cosas y dormir y acomodarse y nos da calor y sudamos y nos cansamos y las hormonas se nos revuelven y estamos ya como ya nace, por favor, ¿cierto? Imagínense en esta situación, ella teniendo que emprender un viaje de 2 semanas en burro para ir a este censo, ¿m? Sin ningún tipo de comodidades, sin ningún tipo de provisión y sencillamente sometiéndose a la voluntad de Dios. Llegar a un sitio donde no consiguieron ni siquiera un lugar decente para estar y llegar allá y al momento en que llega, eh, prácticamente es el momento en que su hijo está listo para nacer en este mundo. Y lo único que encuentran es un pesebre, ¿cierto? Un sitio que les ofrecen donde guardaban los animales y paja, no había más, un mangar, que era una piedra. Sé que lo representamos muchas veces con madera, pero realmente lo que era una piedra y eran sitios donde normalmente se ponían cosas para el ganado y para el agua y este tipo de cosas. Y ahí es donde acomodan al niño Jesús, recién nacido, ¿cierto? Y dice Lucas 2, 1, 7, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Para el rey del mundo no hubo un lugar decente en donde nacer. Después también vemos el anuncio que se le hace a los pastores y a los ángeles del nacimiento, ¿cierto? Y esto está en Lucas 2, versículos del 8 al 20, donde nos dice, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Estas son las buenas noticias que les dan a los ángeles y a los pastores para que vayan a visitar a Jesús y les dan la indicación para que lleguen y cómo lo reconozcan. Ahora pasamos ya del nacimiento y sabemos que tanto María como José eran judíos y seguían las reglas y las tradiciones judías. Y una de las tradiciones judías era que el niño tenía que ser presentado al templo y circuncidado, ¿cierto? Y esto es lo que pasa en el octavo día. Ellos lo llevan al templo y en el templo encontramos a dos personajes que son Simeón y Ana, que también les invito a que lean sus historias en Lucas 2. Y a Simeón, Dios le había, o el Espíritu le había revelado eh, que él no se iba a morir hasta que viera al Salvador, ¿cierto? Y aquí en Lucas, en los versículos del 21 al 40, algo de lo que nos cuenta es que Simeón lo vio y se refiere al Espíritu y le habla a Dios y le dice, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Y en ese momento él le profetiza a María prácticamente la misión que Jesús va a venir a hacer aquí en la tierra. ¿Mm? Luego Jesús empieza a crecer
y se convierte en un preadolescente. Más o menos cuando tenía 12 años, María y José van hacia la ciudad de Jerusalén a una de las celebraciones de las festividades judías y están en el templo, pasan ese tiempo allá y se devuelven hacia su lugar, que es Nazaret. Y después de estar allá, cuando van en camino, se dan cuenta que Jesús no está con ellos, empiezan a preguntarse a los vecinos, y eso no es como hoy en día que como que sabemos dónde está todo el mundo, ¿no? Cuando estaban viajando, viajaban en caravanas y los niños normalmente se iban en un grupo aparte y ellos pasaban de un sitio para el otro y era muy seguro. Entonces, como que no era fácil reconocer que no estaba, porque creo que la pregunta más común es cómo José y María no se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos, sino hasta una cantidad de días después, ¿no? Y es precisamente por eso, porque viajaban en grupos y los niños normalmente se juntaban con otros. Cuando José y María se dan cuenta de que Jesús no está con ellos, se devuelven a Jerusalén 3 días de camino y van al templo y lo encuentran en el templo. Entonces, creo que ese es uno de los momentos de mayor humildad en la vida de José y María, ¿cierto? Porque primero, como madre, me imagino la angustia tan grande que María tuvo que haber sentido. Se le perdió su hijo, ¿cierto? No encontraba a su hijo. ¿Dónde está su hijo? Imagínense la angustia y el caos de preguntarle a todo el mundo, ¿han visto a mi hijo? ¿Han visto a Jesús? ¿Han visto a Jesús? Y no encontrarlo y después tener que volverse 3 días de camino, 3 días sin saber de él. Como madre, me pongo en sus zapatos y sé que es una situación bastante difícil. Pero aparte de eso, no era solamente su hijo, cualquier hijo. Era el hijo de Dios, ¿cierto? Entonces es un peso grandísimo. ¿Cómo se le pierde a uno el hijo de Dios? Y cuando ellos llegan de nuevo a Jerusalén, van al templo y lo encuentran en el templo predicando y enseñando. Y María como que le hace el reclamo a Jesús, ¿por qué nos haces esto? ¿Cierto? Estábamos asustados. Y Jesús responde con un par de preguntas. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían acaso que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? Y creo que este es uno de los momentos en que José y María se impactan realmente, y es un momento de humildad, porque para Jesús era claro de quién era hijo. Aunque ellos eran sus padres terrenales, cuando Jesús hace la pregunta, ¿no sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? Él les está diciendo, yo sé claramente que yo soy el hijo de Dios. Y es un momento de bastante humildad en la vida de María y en la vida de José, y un momento que ha debido causar mucho dolor en el corazón de María. Imagínense, hasta este momento María ha sido como lo fuimos todas o como lo somos todas con nuestros hijos pequeños, eh, las personas que los cuidamos, las personas que los ayudamos a crecer, que les cambiamos los pañales, que les enseñamos a caminar, a hablar, a comer, incluso a comportarse, ¿cierto? Y había tenido esa dependencia hasta este momento de María y José, como muchos de nuestros hijos cuando estuvieron pequeños y como muchas de nosotras también con nuestros padres, con nuestras madres. Ellas hicieron las mismas cosas por nosotros, ¿cierto? Pero ya llega un momento en que Jesús ya no es un niño, ¿cierto? Y esa fue, ese fue un momento de honra que tuvieron María y José de poder cuidar de Jesús en esta tierra y de poderlo ayudar a crecer y a convertirse en la persona que Dios lo había traído para ser y a cumplir su propósito. Aquí Jesús se lo está recordando a través de esta pregunta. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? Ahora, todo esto le dio a María una perspectiva diferente en cuanto a Dios y en cuanto a la grandeza y su fidelidad. Y María crea un cántico, escribe un cántico de alabanza a Dios que es conocido como el Magnificat y que se los dejo aquí para que ustedes lo lean y lo mediten porque es algo muy bonito. Se los voy a leer rápidamente. Dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María está agradecida con Dios, ¿cierto? Porque ella está viendo el cumplimiento de estas promesas, vio el cumplimiento de esta promesa y de esta profecía en su vida y no tiene nada más, pero actos de agradecimiento a Dios por haberlo usado, ¿sí? Y ella es consciente que de aquí en adelante ella va a marcar un punto en la historia y es lo suficientemente humilde para aceptarlo con dignidad, primero la dignidad en la que tuvo que caminar para someterse a todas las cosas que pasaron, a toda la humillación que recibió, para saber que de aquí en adelante ella iba a ser un ejemplo para muchas generaciones. Ahora, hablemos un poco del dolor de María, que es otra cosa que como madres creo que nos podemos sentir muy identificadas y tener empatía hacia ella. Hay tres momentos fuertes en la vida de María que causan dolor y hay muchos más, pero aquí traté de recalcar como los momentos más importantes. El primer momento es cuando hicieron la presentación de Jesús en el templo. Y esta es la profecía de Simeón. Dice, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, que has preparado, eh, y bendijo a Dios, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifestaran las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Imagínense lo que tuvo que haber significado ese momento en la vida de María. Normalmente cuando nuestros hijos son bebés y pequeños y los estamos presentando, eh, lo que estamos esperando oír son cosas bonitas, de bendición, ¿cierto? Profecías de bendición. Decir, este niño va a ser grande, va a ser un salvador, va a hacer muchas cosas, Dios tiene un propósito grande para él y lo va a usar de muchas maneras y va a ayudar a muchas personas. Cosas bonitas, esperanzadoras, pero la profecía de Simeón de una vez estaba preparando el corazón de María para que ella no se le olvidara el propósito que Jesús tenía en este mundo. Ella era solamente un instrumento que Dios utilizó para darle forma física a Jesús. Pero desde que tenía 8 días de vida, ella supo que este niño primero estaba destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos. Segundo, que iba a estar lleno de oposición, porque mucha gente lo iba a rechazar y no lo iba a querer. ¿M? Eh, Tercero, él iba a hacer que las intenciones de los corazones de muchas personas se manifestaran, y sobre todo los corazones de los fariseos, que eran los líderes religiosos. Vemos que los fariseos fueron personas que tomaron la escritura y la ley como algo que fue completamente sacado de contexto y lo usaban para juzgar a los demás y se creían mejor que los demás y se creían que nadie estaba al mismo nivel de ellos. Sabían tanto de la ley y de la escritura en ese momento de lo que existía, que lo usaban sencillamente para condenar a otros, para humillar a otros y para sentirse mucho más poderosos que otras personas, lo cual era algo que Jesús iba a empezar a revelar en los corazones de ellas. Y aparte le da la profecía que una espada va a atravesarle el alma. Yo creo que en ese momento María como madre, su corazón definitivamente tuvo que recibir un impacto bien fuerte. El segundo momento de dolor grande que consideramos es cuando Jesús se perdió en el templo, ¿cierto? Y esto fue lo que hablamos rápidamente, que cuando se terminó la fiesta, María y José emprendieron el viaje de regreso, pero Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Y al cabo de 3 días, ellos vuelven a Jerusalén y lo encuentran en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas.
Y cuando ellos le reprenden y le dicen, ¿por qué nos haces esto? Jesús les responde, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupados en los asuntos de mi Padre? Entonces ahí Jesús nos demuestra que él sabía exactamente de quién era hijo. Él era el Hijo de Dios. Y de cierta manera le recordó a María y a José, los honro, los respeto, pero yo soy el Hijo de Dios y tengo una misión que cumplir en esta tierra. ¿Mm? Y el momento final es el momento de la crucifixión. ¿Mm? Eh, Juan 19:25 nos dice que María estaba junto a la cruz, ¿cierto? Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Entonces, imagínense esa escena. Imagínense ver al hijo de sus entrañas crucificado en una cruz, sufriendo el padecimiento que estaba sufriendo después de haber recibido latigazos, después de haber sido herido, después de haber sido humillado, después de haber sufrido la violencia física más inimaginable. Imagínense ustedes estar enfrente de él presenciando eso, presenciando cómo la vida de su hijo se da en sus manos. Ustedes no pueden hacer nada para hacerlo, para salvarlo. Y saben que es el plan de Dios para su vida y que se tiene que cumplir. Como madres siempre pensamos que el plan de Dios para la vida de nuestros hijos eh, es diferente. Como madres nunca pensamos que el plan de vida perdón, el plan de Dios para nuestros hijos, para la vida de nuestros hijos, sea la muerte y usar su muerte para salvar a otros. Creo que eso es un concepto que como humanos, como mujeres y como madres, es muy difícil de comprender. Pero María sabía que ese era el propósito desde que Jesús tenía 8 días de vida e incluso desde el momento de la anunciación. ¿Mm? Así que no ha de ser nada fácil estar junto a la cruz, ver la cara de Jesús desfigurada por los golpes, ver a su hijo ser clavado en una cruz en medio de dos ladrones, escuchando a la multitud burlarse de él y ver una lanza atravesándole su costado. ¿M? Y sabemos también que aunque Jesús tuvo que abandonar su hogar para cumplir con su ministerio público, durante los últimos 3 años de su vida aquí en la tierra, María nunca lo abandonó. María siempre estuvo con él. Ahora, hablemos un poco de la crucifixión. ¿M? Cuando Jesús está pasando todo esto, Jesús logra, yo creo que, demorar la muerte lo más que puede. Y al ver esta escena donde su madre está ahí presenciándolo todo, él sabe el sufrimiento y el padecimiento que ella está teniendo, ¿cierto? Y aún en el momento en el que se está muriendo, en su momento más grande de dolor, en el momento en que incluso Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a Dios Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Y si puedes pasar esa copa de mí, es otro de los momentos grandes que viene antes de esto. Por favor, hazla, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía que este era el plan que Dios tenía para él y lo que él tenía que hacer. Y aún en medio de todo ese sufrimiento que él estaba pasando, él ve la angustia de su madre. ¿Y qué hace en ese momento? Juan 19:26 nos dice que Jesús dejó a María al cuidado de Juan, no la desamparó, ¿cierto? Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba a su lado, en este era Juan, ¿m? Le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Jesús se asegura de darle la esperanza a María de que ella no va a estar sola en el proceso, que va a haber ahí alguien que va a ver por ella y que la va a cuidar como su propia madre. Y esa es la labor que Jesús le encomienda a su discípulo amado, cuidar de su madre. Imagínense qué responsabilidad más grande que le dejó Jesús a Juan. ¿M? Y lo que María no podía ver en aquel momento era que Jesús resucitaría de entre los muertos al tercer día. Ella tenía esperanza, ¿cierto? Yo creo que también sabía de la resurrección porque eran profecías, pero nuestra mente humana no puede comprender eso. Nuestra mente humana es limitada. Hay cosas que por más de que las estudiemos, por más de que lleguemos a niveles de educación, de PhD, doctorados y altos, nuestra mente humana jamás tendrá la capacidad para comprenderlas
que son limitadas. Y esto, aquí estamos hablando de cosas extraordinarias, cosas que vienen de Dios y que jamás nosotros como seres humanos vamos a estar preparados para poderlas comprender. Y ahora imaginémonos cuando Jesús resucita, ¿cierto? Imaginémonos el gozo de María. María volvería a ver a su hijo y imagínense el gozo de su corazón, el amor y la acción de gracias que ella tuvo que haber sentido y que la tuvieron que haber embargado en el momento en que esto sucedió, ¿cierto? La esperanza tan grande que ella tuvo en ese momento y el reconfortamiento y el agradecimiento con Dios y saber que todo esto había pasado porque había un propósito mucho mayor. Ella nunca se creyó el propósito. Ella nunca se creyó que ella era, mejor dicho, la más grande de todas las mujeres, Mrs. María, Super María, ¿cierto? No. Ella fue una sierva humilde. A través de ella se cumplió una promesa, una profecía, pero ella fue solamente un instrumento para cumplir esa promesa y María entendió su rol como madre. María entendió cuándo era el momento de dejar ir a Jesús y dejarlo empezar a hacer su vida y su ministerio. María entendió que ella no tenía control sobre la vida de Jesús y es algo que como madres nosotras también tenemos que comprender, ¿no? Dejar ir. Nuestros hijos no nos pertenecen a nosotras. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Dios nos los da a nuestro cuidado cuando ellos son pequeños, cuando son vulnerables, cuando necesitan de ese cuidado que solamente una madre les puede dar, pero hay una transición entre la adolescencia y la juventud que nos empieza a mostrar aquí a los 12 años Jesús, cuando decide quedarse en el templo por él mismo. Él no le pidió permiso a sus papás, él tomó la decisión, ¿cierto? Y hay un momento en la vida en que nuestros hijos van a empezar a crecer, se van a convertir en adultos y van a empezar a tomar sus propias decisiones, nos gusten o no, ¿cierto? Y nosotras como madres debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer que estos hijos se los tenemos que entregar de nuevo a Dios y debemos permitir que Dios tome el control completo sobre sus vidas y formar y desarrollar el plan y el propósito para el cual él los trajo a este mundo. Ahora, veamos. ¿Ibas a decir algo, Normita? No, no, es bello todo lo que dice, Dios mío. Gracias, Gelita. Gracias. Con gusto, Normita. Ahora, como madre, veamos qué le dio María a su hijo, ¿cierto? Y veamos cómo nos podemos identificar con ella como madres. Vemos que dar a luz fue solamente el comienzo de la tarea de María como madre y no el fin. Y es lo que nos sucede a muchas, ¿cierto? Saber que estamos embarazadas es solamente el comienzo de una cadena que no termina sino hasta el día en que nos muramos, de un vínculo y un lazo fuerte de amor y un amor incondicional que no va a parar en toda nuestra existencia. Vemos que Jesús vivió con María en su casa 30 años antes de comenzar su ministerio público, ¿cierto? Fueron 30 años en los que ellos tuvieron la oportunidad de convivir juntos, en que María lo pudo cuidar, le pudo ayudar, le pudo servir como madre. Y vemos que aunque Jesús era hombre, él era también Dios, ¿cierto? Imagínense como mujer, como mamá, qué cosa más conflictiva. ¿Cómo ustedes corrigen al Hijo de Dios? Imagínense si María en algún momento tuvo que darle pavo a Jesús. ¿Cómo, cómo lo hace? ¿Me entiendes? Sabiendo quién es. ¿Cómo lo asigna? ¿Cómo le dice? Esto no se hace así, se hace así, tienes que contar de esta manera y no de esta otra, ¿cierto? Es un peso grande. Y sabemos que aunque Jesús era hombre, también era Dios, lo cual quiere decir que era perfecto. Y lo cual quiere decir que María no podía perfeccionarlo más de lo que ella era. Pero Gracias. aquí vemos el acto de humildad de Jesús. Jesús se sometió a María y a José mientras vivió con ellos. Y este es uno de los conceptos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿cierto? Mientras Jesús estuvo en la casa con María y José bajo su cuidado y viviendo con ellos, él se sometió. Por más perfecto que fuera, por más Dios que fuera, por más Jesús que fuera, tuvo la humildad de someterse a sus padres terrenales. Vemos también que María y José eran personas humildes. De hecho, cuando ellos fueron al templo a hacer la ofrenda que llevaron fue la ofrenda que estaba designada para las personas pobres, que eran las palomas.
porque ellos no tenían el dinero para ofrendar cabrito o un becerro, que era lo que se requería. Entonces, debido a su condición humilde, José y María no le pudieron dar bienestar material a Jesús. No lo pudieron llevar al colegio más caro, darle los juguetes más caros, el último celular de moda, la ropa más de marca, eh, el- los videojuegos, todas esas cosas que hoy en día tratamos de darle a nuestros hijos, ¿no? Siempre compitiendo con la sociedad de consumo, que tengan lo mejor. No, ellos no le pudieron dar nada de eso. Jesús no recibió nada material de sus padres. Em, Otra cosa que es bien interesante aquí es, sabemos que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, lo cual quiere decir que no hubo envolvimiento físico de ningún hombre ahí, ¿cierto? Por lo cual no había cómo transmitir genes, ¿cierto? Y esto en lo que nos hace pensar es que María debe haberle transferido sus características físicas. Así que físicamente Jesús se tuvo que haber parecido a María, porque José no estaba en la figura, ¿cierto? Entonces, la única parte humana que había ahí para transferir genes realmente era lo que él hubiera podido adquirir de María. Vemos que como madre, María también le dio un hogar a Jesús y fue un hogar de padres amorosos. María se casó con José, que era un hombre trabajador, que trabajaba duro para proveer sustento para su familia. Y esto es también una invitación como padres, como madres. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es darles un hogar lleno y rodeado de amor. No necesitamos llenarlos de cosas materiales. No necesitamos darles el último celular de moda. No necesitamos mandarlos a los colegios más costosos. No necesitamos darle la ropa de marca. Necesitamos darle un hogar lleno de amor, un hogar donde se sientan escuchados, un hogar donde se sientan apoyados, un hogar donde saben que no importa lo que suceda, pueden venir a nosotras. Y también vemos que María y José tenían una vida, ¿cierto? Y esto es un tema de controversia y mucha gente lo dice como desmeritando la historia y desmeritando a Jesús. Dicen, pero es que ellos también tenían otros hijos. Claro que tuvieron otros hijos. Eran un matrimonio. O sea, ¿qué esperábamos? Que María se quedara virgen toda la vida y nunca tocara a José y que José se casara con ella y estuviera toda la vida sin tener un sueño, formar una familia y de darse en afecto y tener una relación de pareja. No, esto no fue lo que les pidió Dios, ¿cierto? Esto no fue parte de la promesa, no fue parte del requerimiento. Por supuesto que tuvieron más hijos. De hecho, tuvieron cuatro hermanos. Jesús tuvo cuatro hermanos hombres, cuatro medio hermanos hombres, que fueron Santiago, José, Simón y Judas, y dos medio hermanas que fueron María y Salomé. Entonces, era una familia grande, una familia humilde y una familia llena y rodeada de amor. Y ahora pónganse en los zapatos de los hermanos de Jesús, ¿cierto? Cada vez que alguien hacía algo, imagínense a los hermanos diciéndole, ay, sí, no, no me diga que me comporte como Jesús, porque es que yo no soy tan perfecto como Jesús, ¿cierto? Imagínense esos sentimientos que empiezan a surgir entre hermanos de envidia, de celos, de favoritismo, ¿cierto? Imagínense en el peso de María y José para hacer que eso no sucediera y para hacer que ellos aceptaran a Jesús también sabiendo quién era, ¿cierto? Y ahora imagínense en el resto. ¿Creían realmente ellos que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Le daban el honor a Jesús? ¿Le daban el reconocimiento? Muy seguramente no, y vamos a ver en la escritura mucho más adelante que ese fue el caso con uno de sus hermanos. Em, Así que en conclusión aquí lo que vemos es que María fue una madre piadosa que le dio un hogar seguro, lo cual es clave, a Jesús y lleno de amor maternal. Y mi pregunta aquí para ustedes, para que reflexionemos y se las dejo para que las pongan aquí en su corazón, no en su mente, en su corazón. Y es qué deseamos para nuestros hijos, porque a veces la preocupación por las cosas materiales supera a las características que realmente deberíamos estarle inculcando a nuestros hijos. Y esto tiene consecuencias a futuro. ¿M? Ahora vamos a hacer una serie de reflexiones finales. Vemos que María es un verdadero ejemplo de mujer consagrada y fiel al llamado de Dios y al camino de la obediencia hasta el final. María no dijo, ok, yo soy la sierva del Señor, hágase en mí acorde a tu voluntad en este momento.
No, María sabía que este momento en su vida iba a cambiar todo hasta el final de sus días. Y ella caminó en la autoridad de aquel quien la llamó, la autoridad de Dios. Y esto es un ejemplo para nosotras como mujeres del amor y la fidelidad de Dios. De la historia de María, del contexto de María, sabemos que era una mujer adolescente, ¿m? Entre 14 y 15 años, de un pueblito chiquito, miniatura, que se llamaba Nazaret, conocido porque de ahí no podía salir nada bueno. Era como decir aquí nosotros, qué sé yo, el Bronx, que es muy famoso, donde siempre todo el mundo dice que va a salir algo bueno del Bronx, ¿cierto? Eso era Nazaret, este pueblito pequeñito que es más grande un estadio de fútbol que el tamaño del pueblo. Cuando el ángel se le aparece, ella queda perturbada y confundida con este mensaje. Y la primera reacción es, ¿por qué yo? ¿Cierto? ¿Qué vio Dios en mí para que me elija a mí? ¿Quién soy yo para que Él me use de esta manera? Y se cuestionó, ¿cierto? Y esto es lo que muchas veces nos pasa a muchas de nosotras, donde Dios nos llama en momentos en los que nosotras sentimos que no somos llamables, en las que sentimos que no somos elegibles para que Dios nos utilice. ¿Por qué? Porque somos pecadoras, porque somos humanas, ¿cierto? Pero Dios nos llama a hacer su trabajo precisamente porque somos las personas correctas para hacer su trabajo. Tenemos características que Él ha puesto ahí en nosotras para hacer el trabajo que Él necesita hacer en ese momento y hacerlo a través de nosotras y en nosotras también. Y gracias a esto vemos que María fue bendecida porque se sometió a la voluntad de Dios y creyó. Creyó que el Señor haría lo que le había sido revelado. Cuando María se enteró del embarazo de Elizabeth, lo primero que hizo fue ir a verla. Por eso los 6 meses eran importantes, porque cuando María llegó a ver a Elizabeth, ya le vio la barriga, ¿cierto? ¿Qué se vino en ese momento? Oh, el ángel me dijo. El ángel me dijo que estaba embarazada. En ese momento no había celulares, ni mensajes de texto, ni emails, ni um, GPS, nada que Na- María pudiera saber. Era mano para confirmar que Elizabeth realmente tenía 6 meses de embarazo. Lo único que pudo hacer fue ir con ella. Y ahora imagínense en esta otra parte de la historia. Si María tiene 6 meses de embarazo, cuando esto le es revelado, perdón, si Elizabeth tiene 6 meses de embarazo, cuando esto le es revelado a María, ¿m? María tiene ¿cuánto? Pues sí. 0, ¿cierto? Recién está pasando esto. Ah, Así que cuando María va a visitar a Elizabeth, no hay manera de que Elizabeth sepa que María está embarazada, porque María no tiene una barriguita de 6 meses. claro, Elizabeth es la que tiene la barriguita de 6 meses. es eso. Pero cuando María llega a visitar a Elizabeth, Elizabeth la recibe de una manera, ¿quién soy yo para que la madre del De Jesús. Hijo de Dios venga a visitarme? ¿Cierto? María llega a visitarla y dice la escritura que Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo. Y Ay, cuando nosotros estamos llenas del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos revela cosas que de ninguna otra manera sabríamos. Y las invito a que parte de sus oraciones sea eso. Hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas donde realmente no tenemos manera de saber, pero cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos dé revelación, Él nos la da. Y así otras personas traten de ocultarnos la verdad, el Espíritu Santo nos da revelación. Y esto fue lo que pasó con Elizabeth. Ella estaba llena del Espíritu Santo. Así que no hubo otro humano diciéndole, no, esto es mentira, te estás imaginando cosas, lo estás viendo de una manera diferente, lo entendiste mal. No, ella sabía y no hubo más ahí. Y cuando Elizabeth vio a María, dice que el hijo que tenía Elizabeth en su vientre, que era Juan el Bautista, saltó de alegría. Y en este ay, momento ellas saben que esto realmente es algo que viene de Dios. Nos dice también la escritura que María se queda con Elizabeth por 3 meses y a los 3 meses se devuelve para su pueblo. María fue a procesar todo esto con Elizabeth, a procesar todo lo que el ángel le había dicho. Y esto también es una invitación para que como mujeres busquemos personas con quienes procesar las cosas que nos suceden, las cosas que no comprendemos. Vemos que María, primero que todo, confiaba en Elizabeth.
Ella no fue a buscar a cualquier persona que se dijera su amiga. Ella confiaba en Elizabeth, ¿cierto? Y confiaba en ella porque el ángel también le reveló cosas sobre ella. ¿M? María era una adolescente, 14, 15 años. Elizabeth estaba en sus 60. La diferencia de edades era grandísima, pero a María eso no le impidió no confiar en Elizabeth, ¿cierto? No, el gap generacional no impidió que ella fuera a hablar y a confiar en ella y que a buscar la ayuda, ¿cierto? Y adicionalmente era su prima, la familia. Entonces, vemos que es una cosa muy bonita y cuando las dos se encuentran, ni siquiera tienen que hablarse porque ya les ha sido revelada a las dos, ¿cierto? Entonces, Dios también va a poner en nuestras vidas las personas que realmente Él quiere que usemos, y bueno, tal vez la palabra no es usar, pero que busquemos para procesar esas cosas que Él nos ha puesto. Porque no cualquier persona tiene la capacidad espiritual, el discernimiento o la madurez para poder entender, comprender y aconsejar, ¿cierto? No, no necesariamente, incluso muchas veces personas de nuestra misma fe no están preparadas al nivel de madurez que se necesita en la escritura, en la palabra, para realmente comprender muchas cosas y nos pueden aconsejar de una manera incorrecta. Pero vemos que este no es el caso de María y no es el caso de Elizabeth. Elizabeth era la esposa de uno de los priests, pastores, digamos, del templo. Era una persona que realmente tenía conocimiento, que tenía madurez, que tenía experiencia, que tenía discernimiento y que podía ser la mejor persona para apoyar a María en ese momento. Por eso Dios las puso juntas. María se queda con Elizabeth por 3 meses. O sea que cuando María se devuelve a su pueblo, ya su embarazo se está empezando a notar, ¿cierto? Y cuando ella se devuelve a su pueblo, se va a ver enfrentada a muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo va a decir que cuando ella estuvo con Elizabeth estuvo fornicando y llegó embarazada, ¿cierto? La van a tratar de mentirosa, la van a humillar, le van a hacer falsas acusaciones. Y eso es lo que pasa muchas veces con las personas también, ¿no? Somos tan rápidos para juzgar, tan rápido que ni siquiera nos tomamos el tiempo ni la molestia de pensar en realmente cuáles son las circunstancias, ¿no? Sino que de una vez estamos emitiendo juicios a priori. Y esto no fue una excepción en el caso de María. Ups, perdón. Em, Ahora, María estaba confundida. ¿Por qué? Porque ella sabía que ese era el cumplimiento de la profecía que se había hecho en Isaías, ¿no? Isaías 7:14 nos dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios entre nosotros. María había crecido toda la vida escuchando esta profecía. Y ahora ella no podía creer que era ella en quien esta profecía se iba a cumplir. Y al igual que muchas de nosotras, como lo comenté antes, María dudó de sí misma en ese momento. Y por eso es que el ángel le hace el recalcamiento de que su prima tiene 6 meses de embarazo. Em, Otra cosa que fue interesante es que cuando María fue a confirmar el embarazo de Elizabeth y se ven por primera vez, cuando Elizabeth recibe a María, le repite el mismo mensaje del ángel, ¿cierto? Le dice casi que exactamente las mismas palabras, mujer bendita, llena de gracia, el Señor te ha favorecido. ¿Cómo podía Elizabeth repetirle lo mismo a María que le había repetido el ángel? Porque ella estaba llena del Espíritu Santo, ¿cierto? Y Claro. algunas veces Dios tiene que recordarnos que somos favorecidas por Él. Y eso era lo que Dios estaba haciendo con María. Se lo dijo primero a través del ángel, pero como no lo creyó, se lo tuvo que recordar a través de alguien más, alguien en quien ella confiara. ¿M? Y una lección importante que María entendió es que el sometimiento no es solo un momento en el tiempo. No nos sometemos a Dios solamente un momento en nuestras vidas, un día en nuestras vidas. Ella entendió que el sometimiento son momentos todo el tiempo. Tenemos que someternos a Dios en todo momento, en toda situación de nuestra vida. No fue solamente en ese momento que dijo el ángel le dijo que quedara embarazada. Fue en todo lo que iba a pasar de ahí en adelante. Porque yo creo que si algo la desconcertó fue saber que iba a quedar embarazada de la manera en que iba a hacerlo. Pero mucho más que eso,
pensar en todo lo que venía adelante, porque esto era sencillamente el principio. Como dijimos, María fue un instrumento, fue una persona por medio de la cual Dios consumó su perfecta voluntad, pero fue solamente eso, un instrumento, como lo somos muchos, ¿cierto? Dios nos utiliza de la manera en que Él necesita utilizarnos para cumplir el propósito que Él tiene y el plan que tiene para nosotros. Vemos que María también demostró pureza, demostró humildad, demostró fe, demostró sumisión completa al plan de Dios para ella. Fue una mujer obediente, punto de vista de no detenerse a pensar hasta qué punto todo esto afectaría su reputación. Cuando el ángel le dijo que iba a quedar embarazada y María le dice, no, pero yo soy virgen, ¿cómo esto va a suceder? Y le dice, no, el Espíritu Santo, no te preocupes. María no se puso a decirle al ángel Gabriel, espérate, ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo me va a afectar esto en mi reputación, en mi dignidad? ¿Cómo me van a ver mis amigos? Los que me ponen los likes ahora me van a dislike porque ya no voy a ser el modelo a seguir, ¿cierto? Ajá. Y lo tenemos que entender ahí es que a María no le importó eso. A María lo que le importó fue obediencia. La obediencia y tuvo la humildad para reconocer y la fe y la sumisión eh, para someterse al plan de Dios. Y la lección que nos deja acá es que Dios tiene un plan perfecto para cada una de nosotras. Y las invito a pensar en qué respuesta le damos a Dios cuando Él nos quiere usar para su gloria. Cuando se nos aparece un ángel, ¿cierto? Y nos pone en el corazón el plan que Dios tiene para nosotras. Actuamos en obediencia y le decimos, sí, Señor, soy tu sierva, aquí estoy, hágase en mí según tu voluntad. O nos ponemos a pensar en lo que eso va a representar para nosotros. Y que sea María quien nos enseñe realmente a confiar en Dios y a decirle sí a sus planes, incluso cuando no los entendamos completamente. María no tenía ni idea de todo lo que esto iba a significar en su vida, ni idea, o sea, su mente adolescente no era ni siquiera capaz de comprender lo que le estaban diciendo en ese momento. Otra cosa quiero tratar aquí, y lo quiero hacer con mucho respeto y humildad porque sé que es un tema bastante controversial. En muchas culturas lo vemos, pero aunque decimos que María fue bendita entre las mujeres, sabemos que ella debe ser honrada, pero María era solamente una mujer, y no debemos adorarla como a Dios, aunque sí debemos seguir el ejemplo de su vida de obediencia a Dios. Y sé que estoy tomando un poquito más de tiempo, pero quiero compartirles esto porque creo que es algo importante de entender y que nos puede ayudar mucho. Les voy a leer Segunda de Juan, de los versículos 1 al 12, rápidamente. Segunda de Juan. Esto, Segunda de Juan, versículos 1 al 12. Y esta es 1 la boda en Canaán, donde al Jesús convierte agua en vino. Dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ¿ya no tienen vino? Jesús le respondió, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora, le dijo Jesús. Pero su madre le dice a los sirvientes, María le dice a los sirvientes, haga lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían 100 litros. O sea, en total eran 600 litros de agua cabían en total en esas tinajas, ¿cierto? Y Jesús le dice a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte el novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato.
pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea, así que reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí. ¿Mm? Entonces, aquí quiero que consideremos las palabras que le dijo María a Jesús, ¿cierto? En la fiesta. María le dice a Jesús, se acabó el vino, ¿cierto? Y Jesús le responde, "¿Mm? ¿Qué tiene eso que ver conmigo?". Vemos que María le habló a Jesús acerca del problema, ¿cierto? Pero después de que Jesús le dice que tiene que ver eso conmigo, todavía no ha llegado mi hora. Todavía Jesús no había empezado su ministerio público. Todavía no era el momento de empezar a hacer milagros. Y Jesús se lo está dejando claro a María. Pero ¿cuál es la respuesta de María? María le dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga, ¿cierto? Hagan lo que Él les ordene. En este momento vemos que María reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, ¿cierto? Y que su poder venía de Dios. Vemos que Jesús transforma el agua en vino, ¿cierto? Y cuando ella le dice a los sirvientes que hagan todo lo que Jesús les dijera, ella demostró su fe sabiendo y creyendo que Jesús y solamente Jesús podía solucionar ese problema, ¿cierto? Pero aquí también es una reflexión importante, porque vemos que aunque María era la madre de Jesús, la madre humana, física de Jesús, es evidente por los acontecimientos que sucedieron en la boda, que ella no tenía ningún poder espacial o capacidad para hacer milagros. ¿Mm? Y ese poder solamente le pertenece a Dios. Quien convirtió el agua en vino fue Jesús y no María. Y de alguna manera vemos que Jesús aquí también reprende a María cuando le dijo que su hora aún no había llegado, no era su momento, ¿cierto? Y si María hubiera tenido ese poder sobrenatural, de parte de Dios, entonces tal vez María hubiera sido la que convirtiera el agua en vino. Entonces, al momento en que Jesús le habla de esa manera a su madre, él muestra su autoridad, ¿m? Y muestra que su autoridad está muy por encima de María. Y por eso les quería compartir esto, porque debemos tener cuidado de honrar a María como una mujer que fue elegida y bendita por Dios, pero no darle más autoridad de la que le da Dios mismo. Lo que sí debemos tomar de ella es hacer lo que María le dijo a los sirvientes de la boda que hicieran, haga lo que Él les ordene, ¿cierto? Pidámosle a Dios que nos ayude a ser obedientes para hacer lo que Él nos dice. Y quise compartirles esta parte adicional de la historia. Ups, no sé por qué pasó eso. Quise compartirles esta parte adicional de la historia porque sé que es un tema sensible y sé que María muchas veces es honrada de muchas maneras, pero quiero que también veamos la parte humana de María. María era una mujer, María fue un instrumento de Dios. En resumen, María dio a luz al Salvador del mundo, que fue Jesús. Ella y José lo criaron de una manera que fue agradable a Dios. Ellos cumplieron con todas las tradiciones judías que estaban en el momento, o sea, Jesús no fue excepción de ninguno de los judíos. Jesús nació como judío y siguió las tradiciones judías y vivió como judío. Entonces, parte de las tradiciones judías era llevarlo al templo de Jerusalén para presentarlo ante el Señor. Vemos que en el templo Simeón y Ana profetizaron sobre Jesús y sobre lo que iba a pasar en su vida. Y vemos que María estaría allí con él, observándolo toda su vida, mientras él cumplía su llamado, el llamado de Dios, no el llamado de María, no lo que María quería para él, el llamado de Dios. También nos dice la escritura que el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Esto está en Lucas 2:40. Vemos aquí esa sumisión tan bonita de Jesús a sus padres y esa oportunidad tan bonita que le dio Dios a María y a José de ser los padres de Jesús y ayudarlo a crecer mientras él era un niño vulnerable. Jesús no fue la excepción, Jesús también necesitó pañales, necesitó cambio de ropa, también
le pasaban todas las cosas físicas que le pasaban a cualquier ser humano. Jesús experimentó todo eso en carne propia. Vemos que también de niño él empezó a adquirir sabiduría y a crecer en conocimiento. Y vemos que esto se ve reflejado en la fiesta de la Pascua. Eh, ¿Me pueden escuchar todavía? Sí, Veo que se quedaron congeladas. Ok, vi que algunas imágenes se quedaron congeladas. Gracias, Normita. Entonces, esto vemos que es resaltado aquí durante la fiesta de la Pascua y cuando él decide quedarse en el templo, ¿verdad? Él está enseñándole a los líderes religiosos ya de niño y haciendo preguntas y contestando preguntas. Y finalmente aquí vemos que cuando sus padres vinieron a buscarle, Jesús sabía que realmente él era el Hijo de Dios y tenía que estar ocupado en los asuntos de Dios. Eh, sobre la actitud de María, ¿qué podemos concluir? María estaría allí observándolo toda la vida mientras él cumplía su llamado. Y es lo que como madre hacemos con nuestros hijos. Estamos allí toda la vida con ellos, desde que nacen hasta que mueren o hasta que morimos nosotras, ¿cierto? Acompañándolos en su camino y observando cómo cumplen el llamado que Dios tiene para sus vidas. María fue una madre que sufrió muchas pérdidas, pero el resultado de esas pérdidas tuvo un final de ganancias importantes para toda nuestra humanidad. Ella vio a su hijo pasar por dificultades, por pruebas y finalmente por una muerte horrible en la cruz. Y con esto las animo porque sé que no todas las situaciones son color de rosa como las esperamos, ¿cierto? Vemos que a través de la vida vamos a ver a nuestros hijos pasar por muchas dificultades y pruebas, ¿cierto? Cosas que tal vez creamos que son difíciles de superar y no entendamos por qué, ¿cierto? Pero tengamos presente que Dios tiene un plan para sus vidas y que Dios tiene un propósito al utilizar estas cosas. Así como en el caso de Jesús, su plan y su propósito era morir en una cruz, en una muerte horrible, para salvarnos y redimirnos a cada uno de nosotros, para que hoy en día podamos ser libres. María también entendió que no podía ser la salvadora de sus hijos, ¿cierto? De su hijo, especialmente Jesús. Pero esto no impidió que ella estuviera con él. Aunque ella no podía salvarlo, nunca se apartó de su lado. Fue fiel hasta el final de su vida terrenal. Y aquí les dejo dos versículos para reflexionar, que son características muy bonitas que tenía María, que tal vez nos ayudan también a contestar la pregunta de ¿por qué María? ¿Cierto? María nos dice que era una mujer virgen, pura, ¿cierto? Que vivía una vida moralmente correcta. Y Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20 nos dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Y esto fue una de las cosas que María hizo. María cuidó de su cuerpo, de su templo, porque entendió que era el templo de Dios. Y cuando Dios decidió utilizar su cuerpo, ella lo ofreció, ¿cierto? Este es tu templo, yo soy tu sierva, hágase en mí según tu voluntad. Nuestro cuerpo, el cuidado que le demos a nuestro cuerpo, dice mucho de la relación que tenemos con Dios. Nuestro templo es el templo de Dios, ¿cierto? Dios habita en nuestro templo, nuestro cuerpo, que es su templo. Así que muchas veces hablamos de espiritualidad, pero también debemos entender que somos cuerpo, mente y espíritu. Tenemos que cuidar del templo que Dios nos dio. Y el otro pensamiento con el que las dejo es que los hijos son un tesoro, son un regalo de Dios. El Salmo 127:3 nos dice, los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Y Lucas 2:19 nos dice que María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Cada momento que María vivió con Jesús fue un momento especial para ella y decía que lo atesoraba en su corazón. Y esto es una invitación a que disfrutemos cada etapa de la vida de nuestros hijos, que no nos pongamos a pensar en el pasado, que no nos pongamos a pensar en el presente,
en el futuro, sino que disfrutemos del presente y disfrutemos cada presente de nuestros hijos con amor, acompañándolos y atesorando esos momentos en nuestro corazón, porque se van a ir y no van a volver. Y María sabía que eso era lo que ella iba a guardar por siempre y era lo que le iba a ayudar a continuar con ese plan tan difícil que su hijo tenía que cumplir. Dos frases importantes aquí para recalcar. La primera es que la que el ángel le dice a María, ¿no? Has recibido el favor de Dios. Cuando el ángel le dice a María, has recibido el favor de Dios y le dice la manera en que las cosas van a suceder, lo que puede estar pasando en la mente de María en ese momento es todo lo que la locura se puede imaginar. Esto es imposible, es impensable, es escandaloso, es fatal, me van a apedrear, me van a matar. María fue la primera madre soltera, la trataron de fornicadora, ¿cierto? José no me va a creer, ¿quién me va a creer que estoy embarazada del Espíritu Santo? ¿Cierto? O sea, María se la tuvo que jugar bien difícil, pero ¿cuál fue su respuesta a todo esto? Aquí tienes a la sierva del Señor. ¿Mm? Y las invito a que esa sea su respuesta cuando Dios decida utilizarlas o utilizarnos para una misión que parece imposible, impensable, escandalosa, fatal, donde nos pueden juzgar, ¿cierto? Donde tenemos que vivir la vida como madres solteras o donde nos pueden juzgar por ser fornicadoras o nos pueden tildar de mentirosas. No importa las etiquetas que les pongan, ¿cierto? Dios tiene un plan y el plan de Dios se cumple y el plan de Dios venía con una promesa. La promesa que le dio el ángel Gabriel en esta frase. Has recibido el favor de Dios. Qué bonito que Dios nos diga que hemos recibido su favor y qué bonito que nosotras podamos responder con aquí tienes a la sierva del Señor. Y muchas gracias. Un recordatorio de que Jesús murió en la cruz por nosotros y Jesús nos ama.